El búho africano es una raza de paloma de fantasía. Se desarrolla durante muchos años en cría selectiva. Se originaron en Túnez, África, y se importaron a Inglaterra durante el siglo XIX. La raza es conocida por su pico corto, que le da el nombre de búho, debido a su tamaño y forma. Es una raza de palomas de fantasía desarrollada por reproducción selectiva. Ha descendido de la paloma bravía, como ocurre con otros tipos de palomas domésticas. Se cree que se trajo por primera vez a Europa desde Túnez, África, donde se originó el tipo, y se importó por primera vez a Inglaterra a finales del siglo XIX. Originalmente se le conocía como búhos extranjeros, ya que en Inglaterra se conocía un tipo similar de paloma que tras la importación del búho africano se conoció como el búho inglés. La principal diferencia entre los dos tipos de búho era que la variedad africana o extranjera era notablemente más pequeña. Al igual que con otros tipos de palomas búho, el búho africano tiene una cresta de pluma que corre por la parte delantera de su pecho, que se llama chorrera, también conocida como corbata. El cuerpo de un búho africano es corto y la cabeza es lisa y sin adornos de plumas ásperas. El pico de esta raza también es corto y robusto, y es el pico el que le da su nombre al tipo búho, que tiene la forma hacia abajo. Lewis Rice escribió en The Partial Pigeon Keeper sobre la delicada naturaleza de este tipo de palomas. Los búhos extranjeros necesitan tener sus palomares bien ventilados, pero perfectamente libres de humedad y corriente de aire. De lo contrario, mueren por decenas. De hecho, son el mejor de los casos aves extremadamente muy delicadas. Esta raza de palomas es una de las más antiguas, citada en casi todos los trabajos referidos a nuestra afición. Su antigüedad data en forma escrita hace más de 1000 años. Tal vez una de las razas domésticas más antiguas por el hombre y a las que a más variaciones fue expuesta. Podemos encontrar sus orígenes en palomas con cuna en todas las épocas y partes de Europa y Asia, desde Inglaterra hasta los confines de China y Japón, labor en el cual podríamos referir como principales protagonistas las grandes conquistas persas, musulmanas y mongoles, los cuales abrieron caminos a la cultura y las ciencias en esos tiempos, y a la vez no estuvieron ausentes a la afición a las palomas. Estas líneas ahora presentes en esta raza y tipo son las que disfrutamos desde casi hace recientemente 200 años en Australia y América, desde el norte al sur. Y sin entrar en más detalles, aquí se les deja una muestra de este tipo de palomas criadas por nuestro amigo y colaborador Miguel Montoya en su criadero que tiene en Aguascalientes, México.